Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Léemelo. Yo soy Víctor Hugo Martín, es un gusto estar con ustedes. Hoy seré su anfitrión y tenemos en este bello foro a una poeta, novelista de origen maya que se llama Sol Quej-Mo. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, aquí estamos. Qué gusto tenerte aquí. Es un gusto recibirte en este programa para compartir tu gusto por los libros y también conocer de tu obra. Pero antes de que entremos a los libros en general, cuéntame, Sol, ¿cómo llegan los libros a tu vida? Diría que por accidente, porque del pueblo donde yo soy originaria, cuando yo niña creo que no habría ninguna biblioteca. No había ninguna ¿Ni en tu casa biblioteca. había libros? En mi casa era imposible que hubieran libros. Oh. Porque inclusive la educación todavía se pensaba que era para los niños y no para las niñas. Y nosotros luchamos muchísimo en contra de mi papá para poder tener la oportunidad de estudiar la primaria completa y después dar un brinco a otro nivel. Entonces, tener un libro, yo creo que... Impensable. Un libro más como de lectura. Yo creo que los únicos que pudieron haber entrado en la casa fueron los de texto. Los de la escuela Los primaria. de la escuela primaria. ¿Cómo llegan los libros a tu vida? ¿Qué ese objeto te llamaba la atención? Sí, por accidente. Yo iba caminando en la ciudad de Mérida, en una ida accidental, porque hasta esa fue robada a mi papá. Ajá. Sí, o sea, él no estaba y me escapé para poder ir a Mérida. Muy bien. Entonces, en las afueras de una casa había mucha basura acumulada para que se llevara el camión. Ajá. Y entre ellos había también una apilación de libros. Y yo me acerqué y vi que los libros eran muy viejos, otros estaban rotos, pero me llamó la atención un libro de pasta café que decía Servidumbre Humana. Entonces... ¿Y tomaste el libro? Tomé el libro y vi el nombre del señor, William. Somerset. Y yo me quedé con si el señor había hecho el libro o si el señor había encuadernado el libro y lo había elaborado. Sí, ajá. Claro. No sabía mucho la diferencia de esas cosas. Sí. Entonces me quedé con ese nombre de William Somerset, pero le hacía yo una pronunciación especial como Mauman. Ajá, le hacía yo ese nombre, Mauman. Y empecé a leer Servidumbre Humana. Cuando empiezo a avanzar, iba yo a comprar, me acostaba, a todas partes donde yo iba, el libro me acompañaba. ¡Qué hermoso! Sí, me acompañaba, porque quería saber un poco más. Y porque descubrí que dentro de los libros se podían conocer los otros países, los otros lugares que queremos imaginar y que sabemos que no los vamos a conocer en la vida real. Al menos en ese tiempo yo pensaba que nunca lo iba a conocer. Eso pensabas. Ajá, uno no sabe para soñar. Son como puertas a otros mundos, ¿no? Así es. Y yo me imaginaba a esas personas con sus grandes sombreros, con plumas, a este personaje que de verdad hasta el día de hoy, Víctor, detesto a esta Mildred, la odio y la detesto. La odio y la detesto. Cumplió su objetivo. Sí. Que la odiemos. Sí, fue cuando yo descubrí que los libros pueden despertar emociones en nosotros quienes leemos. Pueden hacernos sentir bien, pueden hacer sentirnos mal, tener temores o... Conocer cosas. Conocer cosas, sobre todo esto del terciopelo. Su vestido. Su vestido de terciopelo, el vestido de Mildred, que yo me lo imaginaba, así de por sí era largo, negro, y era el que siempre se ponía. Sí, que solo porque no tenía otro vestido. Sí. Y lo arrastraba. Yo hago esta comparación del terciopelo nuevo con el terciopelo que ya está desgastado y se le nota la claridad o como un punto de quiebre.
y se nota que algo está demasiado viejo. Sí, claro. Entonces yo me imaginaba, pues qué viejo estará el vestido de Mildred. Y todavía así, el ego que tiene, ¿no? La mujer ególatra, Claro, porque insensible, nuestro protagonista, intransigente. que es Philip, Ajá. tiene un corazón maravilloso, es una persona muy noble. ¿No te encantaría? Léenos un Mm, fragmento. Vamos a leer un poquito de Servidumbre Humana, Sí. pero para que te des cuenta cómo es esta Mildred y realmente para que también descubras que la debilidad de Philip también yacía en algo físico. Y de ahí la compasión que a veces nosotros sentimos por los seres Es humanos. cierto, porque Philip Ajá, tiene un pie enfermo, ¿no es cierto? así Cojea es, y lo ajá. tiene chuequito. Yo lo pienso como que él hubiera tenido polio. Ajá, Ah, yo así lo tuve en mi mente desde que lo concebí en la lectura. Entonces, me imagino su manera de caminar y Mildred avergonzada de que él así ay, se caminara, juntara con ella, ¿no? sí, caminara al lado de ella. Cuando ella por unos meniques, ¿verdad? Unos peniques, Vamos a daba leer un todo. fragmento y el Entonces, antecedente de este fragmento, para que nos contextuemos, es el momento en el que Philip invita a Mildred al teatro y ella accede el sábado a acompañarlo al teatro. Y entonces llega con los boletos a recogerla al trabajo y se da esta parte que nos vas a compartir. ay, Mildred, Escuchemos a Somerset en voz de Sol. estoy desolada, le dijo con expresión de verdadero desconsuelo. Pero esta noche no puedo salir. ¿Por qué? No ponga usted esta cara tan seria, dijo riendo la muchacha. No es culpa mía. Mi tía se sintió mal anoche y hoy es el día que le toca a salir a nuestra criada. Estoy obligada, pues, a quedarme en casa. No puedo dejarla sola, ¿no le parece? Qué lástima. Eso quiere decir que en vez de lo que teníamos proyectado, le acompañaré a usted a su casa. Pero usted ha tomado ya las localidades y es lástima perderlas. Philip las sacó de su bolsillo y las rompió en pedacitos. ¿Por qué hace usted eso? No se imagine usted que yo puedo ir solo a oír una opereta estúpida. Había tomado las localidades por usted. Tampoco puede usted acompañarme a casa, si esta es su idea. ¿Ha combinado usted alguna otra cosa? No sé lo que quiere decir usted. No es culpa mía si mi tía está sola. Emborronó rápidamente a su cuenta y se alejó. Philip conocía demasiado poco a las mujeres, pues de otro modo habría sabido que es necesario aceptar todas sus mentiras, aún las más claras. Decidió apostarse cerca de la sala para ver a Mildred si salía sola. A las 7 se situó en la acera opuesta, miró en torno, pero no vio a Mildred. Al cabo de 10 minutos, vio salir a la joven con el abrigo y la bufanda que llevaba la noche con quien salió ayer. Por lo tanto, no se marchaba a su casa. Mildred le descubrió antes de que él vacilara, teniendo tiempo de esconderse. Tuvo un ligero sobresalto y se dirigió hacia él. ¿Qué hace aquí? Estoy tomando el aire. ¿Me está usted espiando, estúpido? Y yo que le quería a un hombre. ¿Y cree que un hombre iba a interesarse por usted? Un demonio interno le impulsaba a decir cosas ofensivas o empeorar la situación. Deseaba herirla como ella le hería a él. Tengo derecho a cambiar de idea si eso me ocurre. No estoy obligada a salir con usted. Le digo que voy a casa y no quiero que me siga ni que me espíe. Dé la vuelta y váyase a su casa. Abandone el campo y en adelante preocúpese solo por sus cosas. De pronto, el humor de Philip pasó de la cólera a la desesperación y con voz temblorosa dijo: No sea usted mala conmigo, Mildred. Usted sabe que la quiero mucho. Creo que la amo,
con todo el corazón. ¿No puede usted cambiar de idea? Tomaré otras localidades e iremos a donde usted quiera. Le he dicho que no. Es inútil insistir. Lo he decidido. Y cuando yo decido una cosa, no cambio. Philip la miró durante un momento. Sentía su corazón lacerado por la angustia. No puedo seguir así, gimió Philip. Es demasiado degradante. Si me voy ahora, será para siempre. Si no viene usted conmigo, esta noche no me verá nunca. Figúrese qué disgusto. Todo lo que más puede decir es tanto mejor. Entonces, adiós. Hizo un ademán de despedida y se alejó lentamente, cojeando, con la esperanza de que le llamaran. Al llegar al primer farol se detuvo y volvió la cabeza para mirar. Esperaba que le haría una seña. Estaba dispuesto a olvidarlo todo, dispuesto a cualquier humillación. Pero la joven se había vuelto a mirar a otro sitio y seguramente no pensaba ya en él. Philip comprendió que estaba contenta de haberse librado de su presencia. La odio, de verdad que la odio. Cada vez la odio más. Cuéntame qué más cosas te contó este libro. ¿Qué te dijo? Bueno, Servidumbre Humana estaba hecho en dos partes. Yo me había quedado con la historia nada más de que Philip insistía. Philip se había degradado tanto hasta el nivel de rentar un departamento para que viviera ella. Y su vida nunca fue realmente reconocida por Mildred, el amor que él profesaba. Nos suena familiar, ¿no? Parece un sentimiento que reconocemos. Sí, era un amor enfermizo. Sabemos en dónde está Philip y lo que le pasa. Sol, gracias por traer el radar y poner a Somerset en nuestro horizonte. Vamos a seguir platicando con Sol. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. No se muevan de ahí. Ya volvimos, ¿vieron qué rápido? Sol tiene una amplia trayectoria académica. Estudió la licenciatura en Educación, y luego estudiaste la licenciatura en Derecho, y luego una maestría en Derechos Humanos. ¿Te gusta la escuela? Me gusta estudiar siempre, me gusta todo, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta aprender cada día, cada día. Sí, pero tú te lo tomas en serio. Yo sí, yo voy a aprender y aprendo. Qué bonito. Oye, cuéntame un poco, ¿cuáles son tus rituales para leerte? ¿Tienes un lugar específico para leer? ¿Te gusta hacerte un cafecito? ¿Te gusta una hora del día? ¿Cómo es tu acercamiento con los libros ahora? Bueno, cuando yo tengo un material que me llama mucho la atención, vamos a pensar que será alguno de Márquez. O los nuevos talentos, por ejemplo, que hay que también acercarse. Claro, conocerlos. Y conocer y criticar. Sí, criticar porque se aprende mucho también. Totalmente. Entonces, yo agarro ese libro. Si no tengo, por ejemplo, muchas cosas que hacer durante el día, leo en mi oficina. Si tengo trabajo de oficina, pues me aguanto porque sí siento la necesidad de leer. Me aguanto y ya leo en la noche. Me gusta leer en una hamaca. Qué rico. Sí, en una hamaca. O también me gusta leer en el piso, boca abajo sobre una almohada y con el libro en el suelo. Me gusta mucho esa posición. Sol, ¿eres capaz de leer? ¿Lees un solo libro hasta que lo terminas? ¿O lees varios libros? ¿O tienes uno en la cabecera de la cama, otro en el coche, otro en la oficina, otro en la... ¿Cómo es? Bueno, yo puedo leer paralelamente varios libros.
Ajá, sí, y tengo la idea de cada uno, o sea, cómo va. Eh, pero si es una obra como esta de Servidumbre Humana, Ajá. No, ese te lo tengo quieres ansias, acabar. ansias, y quiero que no haya espacios para otras cosas más que para el libro. Entonces depende de lo apasionante, de cómo te enganche ese libro, el cómo lo puedes dejar en la cabecera y estar hasta en la noche otro día, o no soltarlo y estar leyéndolo Ajá, constantemente. sí, o sea, dependiendo de la primera emoción, que cómo sea el protagonista, o los lugares que visita el protagonista o la protagonista, me llaman mucho eso, Claro. sobre todo las obras de época. Ay, ¿te gusta la Me época? fascinan las obras de época. Sí, a mí también. Sí, entonces esas, Recrear imagina, todos los carruajes sí, y la vida en ese entonces y cómo todo ajá. funcionaba y Y los se vestían. lodazales, sí, los lodazales con piedras, Ajá, ajá. todo eso me fascina. O sea, son de los libros que inicio y es hasta que termino. Ya como digo, de los nuevos escritores, pues voy leyendo pausadamente, algún otro tipo de lectura que me haya llamado porque voy a dar clase o porque voy a hacer Eso te iba a preguntar. conferencia. Cuando tú haces la carrera primero en educación Ajá, y luego derecho ujú, y luego una maestría en derechos humanos, así es. durante toda esta época en la que aprendiste tantísimo, ¿hubo autores que te movieron, que te cambiaron la forma de pensar o ampliaron tu panorama y que dijiste, qué bárbaro? Bueno, Iván Illich en la educación no escolarizada fue uno de los que me llamó mucho la atención, Cuéntame. porque él enseñaba como enseñaban, vamos a decir, los profetas de hace tiempo, ¿no? Que caminaban y la gente seguía y escuchaba y aprendía. Ajá, Ah, entonces ese tipo de educación a mí me parecía muy bueno para los estudiantes de nivel preparatoria o universidad. que son más inquietos, que no Ajá, los puedes tener sentados oyendo a un maestro 2 horas. ajá, y yo que soy una persona que enseña y quiere que el alumnado a la primera que le explique lo entienda, Ajá. ¿sí? Entonces soy exigente con ellos como conmigo. Y pienso que cuando uno está más relajado y está mirando y está en el ambiente, entonces va siguiendo a la persona, le va escuchando, le va prestando atención. En cambio, otro cuando está encerrado en 4 paredes, le llega el hastío o está ya por obligación, está por la asistencia, o sea, por cualquiera de las reglas que Es otra las manera de estar instituciones para ponen. aprender. Claro, por voluntad. Sí, claro. Ajá. Entonces, por eso Iván Ilich es mi Dijiste, este sí entendió favorito en la algo. educación. Dije, Este sí sabe cómo sí, enseñar. él sí sabe cómo enseñar. Claro, porque hay que crearles una curiosidad para que luego, satisfaciendo esa curiosidad, aprendan. No decirles 8 por 1, 8, 8 por 2, Así 16, es. ¿no? Claro, claro. Lo primero que estudiaste fue educación. ¿Fue porque estaba así las cosas en Mérida? ¿Era la escuela a la que podías acceder? ¿Era la carrera que tú querías? ¿Por qué estudiaste primero educación? Bueno, y cuando yo siempre he sido rebelde. Desde pequeña he sido muy, muy rebelde. Ok. No iba a estudiar educación, no iba a estudiar derecho, o sea, yo no sabía. Yo, cuando tenía 9 años, sí sabía cómo quería verme en el futuro. Me vi en unos estudiantes de Chapingo, me Ah, vi ese futuro. dijiste, así. Así quiero vestirme como ellos cuando estudie, así pensé. Y yo no sabía qué eran ellos, yo solo vi el autobús muy bonito y todo eso, y los iba a ver todos los días en el Palacio Municipal de mi pueblo, que se llama Carlos Mule, en Yucatán, Y veías a los y estudiantes. veía a los estudiantes que andaban allá caminando por el parque, investigando o solamente paseando, no lo sé, pero el autobús que estaba muy brilloso, muy limpio, me llamaba la atención porque yo pensaba en menos pobreza, ¿sí?, que la que nosotros estábamos viviendo en ese entonces. Claro, claro. Cuando yo iba a ver ese autobús, no iba porque pues le pedía permiso a mi mamá para salir a la calle o algo así, eso no se daba, sino que salía porque vendía zapotes. Ajá. Ah, Entonces yo iba con mi porque bolsa de zapotes. porque me recordaste al segundo libro que escogiste, que es García Márquez,
que tiene su cultura y la nuestra son como parecidas, ¿no es cierto? Ajá. Cuando habla del campo, de la fruta, de la vendimia, del servicio, tiene una conexión directa con nosotros. Así Por eso es. cuando escogiste García Márquez, yo dije, claro que sí, vamos a leer García. Leemos un extracto de... Claro, por Vamos favor. escogiste un fragmento del Coronel, no tiene quien le escriba, ¿verdad? Así es. Vamos entonces a leer. ¿Lo lees para mí? Con gusto. Gracias. Así es, coronel, dijo. La ingratitud humana no tiene límites. También esa historia la conocía el coronel. Había empezado a escucharla al día siguiente del Tratado de Neerlandia, cuando el gobierno prometió auxilios de viaje e indemnizaciones a 200 oficiales de la revolución, acampados en torno a una gigantesca ceiba en Neerlandia, un batallón revolucionario compuesto en gran parte por adolescentes fugados de la escuela. Esperó durante 3 meses. Luego regresaron a sus casas por sus propios medios y ahí siguieron esperando. Casi 60 años después, todavía el coronel esperaba. Excitado por los recuerdos, asumió una actitud trascendental, apoyó el hueso del muslo, la mano derecha, puros huesos cosidos con fibras nerviosas y murmuró: pues yo he decidido tomar una determinación. El abogado quedó en suspenso, es decir, cambio de abogado. Una pata, seguida por varios patitos amarillos, entró al despacho. El abogado se incorporó para hacerla salir. Como usted diga, coronel, dijo, espantando a los animales. Será como usted diga. Si yo pudiera hacer milagros, no estaría viviendo en este corral. Puso una verja de madera en la puerta del patio y regresó a la silla. Mi hijo trabajó toda su vida, dijo el coronel. Mi casa está hipotecada. La ley de jubilaciones ha sido una pensión vitalicia para los abogados. Para mí no, protestó el abogado. Hasta el último centavo se ha gastado en diligencias. El coronel sufrió con la idea de haber sido injusto. Eso es lo que quise decir, corrigió. Se secó la frente con la manga de la camisa. Con este calor se oxidan las tuercas de la cabeza. Un momento después, el abogado revolvió el despacho en busca del poder. El sol avanzó hacia el centro de la habitación construida con tablas sin cepillar. Después de buscar inútilmente por todas partes, el abogado se puso las gafas bufando y cogió un rollo de papeles bajo la pianola. Aquí está. Entregó al coronel las hojas de papel sellado. Tengo que escribirle a mis agentes para que anulen las copias, concluyó. El coronel sacudió el polvo y se guardó las hojas en el bolsillo de la camisa. Rómpala usted mismo, dijo el abogado. No, respondió el coronel. Son 20 años de recuerdos. Y esperó que el abogado siguiera buscando, pero no lo hizo. Fue hasta la hamaca a secarse el sudor. Después allí miró al coronel a través de una atmósfera reverberante. También necesito los documentos, dijo el coronel. ¿Cuál es? La justificación. El abogado se abrió de brazos. Eso sí que va a ser imposible, coronel. El coronel se alarmó. Como tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo, había realizado un penoso viaje de 6 días con los fondos de la guerra civil en 2 baúles amarrados al lomo de una mula. Llegó al campamento de Neerlandia arrastrando la mula casi muerta de hambre media hora antes de que se firmara el tratado. El coronel Aureliano Buendía, intendente general de las fuerzas revolucionarias en el litoral atlántico, extendió el recibo de los fondos e incluyó los 2 baúles en el inventario de la redención. Son documentos de un valor incalculable, dijo el coronel. Hay un recibo escrito de puño y letra del coronel Aureliano Buendía. De acuerdo, dijo el abogado. Pero esos documentos han pasado por miles y miles y miles de manos en miles y miles y miles de oficinas hasta llegar a quién sabe qué departamento del Ministerio de Guerra. Unos documentos de esa índole no pueden pasar inadvertidos para ningún funcionario, dijo el coronel. Sí, pero en los últimos 15 años han pasado muchas veces los funcionarios. Piense usted, ha habido 7 presidentes y cada presidente cambia por lo menos 10 veces su gabinete y cada ministro cambia a sus empleados por lo menos 100 veces. Pero nadie pudo llevarse los documentos para su casa, dijo el coronel. Cada nuevo funcionario debe encontrarlos en su sitio. El abogado se desesperó. Además, si esos papeles salen ahora del ministerio, tendrán que someterse a un nuevo turno para el escalafón. No importa, dijo el coronel. Esto va a ser cuestión de siglos. No importa.
el que espera lo mucho, espera lo poco. Gracias. ¿Por qué escogiste este fragmento? Porque esas maneras, no las mismas palabras, pero esas maneras de cómo ver las cosas con esa lógica de, es que deben de estar en el mismo lugar y nadie se las puede llevar. Es la forma de cómo mi padre ve el mundo. Ay. Sí. Mi papá no podría entender como esto de venir a conversar contigo y de que mucha gente va a entender de cuáles obras están hablando. Porque a él le digo, papá, es que tengo que escribir de noche. Escribo 2 horas y media cada noche y por eso no duermo bien todos los días. Ay, pero ¿por qué no vas a dormir? ¿Cuánto más te lleva escribir un cuento? Es la cuento. Dame las hojas de papel y ahorita te escribo un cuento. Claro, entonces el coronel te recuerda a tu padre. Ajá, entonces pienso en esa limitación de cómo en la logicidad de las personas según su tiempo, las cosas no pueden cambiar. Si le hubiera dicho, en este caso, un nuevo abogado al coronel, es que ahora ya está digitalizado, se hubiera espantado. Hubiera dicho que quién lo desapareció, por qué lo borraron, o sea, quién lo quemó. No lo hubiera entendido. Entonces, esto del coronel me lleva también a la, bueno, ya no existencia de un anciano que vivía en contraesquina de mi casa, su casa allá en Mérida, Yucatán, que se dedicó a fabricar un buzón. En estos tiempos se dedicó a fabricar, a limar la madera, a hacer los trocitos que iba a necesitar, a pintarlos. Sí, hizo así de doble agua. Y yo fui a casa de él a comprar en una ocasión una pieza de hielo. Sí. Y dije que está muy bonito el buzón. Y responde la esposa del ancianito. Ay, ese señor que está loco, que hizo esto. Y yo dije, está muy bonito. Y me dijo, sí, pero él no sabe que nunca le van a escribir. Entonces yo dije, él es el coronel que no tiene quien le escriba. Qué hermoso. Sí. Qué parecido es como Latinoamérica somos solo un gran país dividido por fronteras, ¿no es cierto? Por territorialidades. Oye, vamos a ver si cabe en esta sección una parte que quiero meter, un libro buenísimo que trajiste. El libro del amor se llama este libro. Y es nada menos La Pastora Marcela y El Quijote, de Miguel de Cervantes. Yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más que decís que me queréis bien? Si no, decidme. Si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabais? Él me llama fiera y basilisco. Déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata no me sirva. El que desconocida no me conozca. Quien cruel no me siga, que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Que si Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza como la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos
mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Esta pastora es más lista que bella y es bellísima. ¿Por qué te llamó la atención la pastora Marcela? Bueno, en primera instancia me llamó la atención el libro del amor. Sí, y está compuesto por varios autores, entre ellos Miguel de Cervantes. Cuando yo vi la obra bueno, de hecho leí todo el libro, ¿verdad? Y varios de ellos me gustaron. Pero ese me gustó sobre todo por un apartado que me gustaría que conocieran, porque yo me considero y siempre me he considerado hermosa. Y en los días que leí este libro, yo era la más hermosa de todas. Muy Sí, bien. era la más hermosa de todas. Por eso subrayé las líneas. Y dije, hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa y de tal manera que sin querer ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aunque queréis que yo esté obligada a amaros, yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. ¿Sí? Entonces yo decía, Claro, pues porque sí. lo bello es amable, amable de que uno quiere amarlo, ¿no es cierto? Ajá. Pero el objeto que es hermoso, ¿por qué tiene que amar en respuesta? Así es. O sea, no solamente porque él me ama, yo también le tengo que amar. ¿Yo por qué? Si me amas porque soy hermoso, ¿no? Así es. Yo porque tengo que corresponder Así es. a tu amés. Ajá, entonces yo digo, sería injusto que yo te amara a ti porque eres feo, cuando tú me amas a mí por ser hermosa. ¡Ay, Sol! Sí, entonces fue por eso que me llamó la atención Sí. esta pastorela que se llama Marcela. Y ella pues decidió, según la parte que tú leíste, irse a vivir sola en los campos, porque ella nació libre y quería ser libre. Y se estaba alejando de justamente lo insano del gusto de los hombres que pensaban que era obligación de ella amar a quien le amaba por el simple hecho de ser amada. De ser hermosa. Sí, de ser amada Está por ellos. buenísimo. Ajá. Ya quiero también leer el libro del amor. Gracias también por traer a nuestro radar el libro del amor. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos a seguir con esta interesante plática con Sol sobre su producción literaria. Ya estamos aquí de regreso con Sol Quejmo. No, tengo una enorme curiosidad que ya vamos a pasar al material de Sol Quejmo, que es amplísimo. Has hecho narrativa, has hecho poesía, escribes en maya. Si una persona que escribe en español y que es conocidísima, es un triunfo que le publiquen. ¿Cómo una persona de Mérida que escribe en maya logra que le publiquen? Mi pueblo, Calotmul, es el pueblo que está unido, pegado al otro pueblo que se llama Tizimín, Sí. la ciudad de Tizimín, Ciudad de Reyes. Allá es donde yo vivía cuando sucede la publicación de Tella, un corazón de mujer, que es la primera novela en Pero Latinoamérica. yo creo que tuvo que ver que tienes un carácter y te diriges hacia donde quieres, buscas y logras. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste tener en tus manos un libro escrito en maya? Bueno, fue por una beca. Yo tuve la beca de escritores en lenguas indígenas Del Fonca. del FONCA. Uh-huh. Sí,
lo tuve en 2003 Sí. e hice un proyecto para poder entregar al FONCA una crónica y relato histórico. Ajá. Ajá. Y me puse a escribir y el contenido me llevó a un formato de novela. Ajá. Se volvió una novela. Sí, entonces el FONCA me aceptó el cambio, la transformación de mi proyecto. De Y- investigación a volverse una novela. Ajá. Entonces, cuando sucede esto, yo viajo a Sonora posteriormente, sí, pues posteriormente ya todo se dio, ya las becas sucedió y todo eso. Y yo ya tenía la obra de Tella, un corazón de mujer en mis manos, Sí, pero no tenía el nombre que quedó al final, sí. sino que estaba tan simple como nada, en Emeterio y Emeterio. Pero además, tus alcances han sido increíbles. O sea, no solo has publicado en maya, en las librerías, en el Fondo de Cultura Económica existen tus libros y no puede uno acceder a ellos. Ya fui y no hay ni uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque las instituciones, las editoriales, no se voltean a ver el material porque dice escrito en lengua maya. Así como los mismos expositores, como las mismas instituciones de México, así como los organizadores de ferias colocan en un lugar aparte escritores en lenguas originarias, ¿por qué no los colocan, lo que yo siempre he exigido, por qué no los colocan en el lugar donde están los clásicos, donde están los de tal o cual librería pues, universal, qué sé yo, por ejemplo, por qué no se voltea, qué sé, Porrúa, Sí, las grandes. así, Gandhi, Planeta? Pero hay una cosa que te reivindica y es que el mundo lo sabe y conoce su importancia y existen en muchos idiomas y en muchos países publicados los libros de Sol. Aquí tengo en mis manos uno de, ¿este es japonés? Chino, Es chino. Y sí. también ha sido traducido ¿en qué idiomas? Tengo otros libros en japonés, está la novela que fue premio Nezahualcóyotl de Literatura Indígenas 2014, Solo por ser mujer. ¿Solo por ser mujer? Sí, Solo Qué por ser hermoso mujer. título. Y Solo por ser mujer le ha ido como le ha ido. Y justamente esta novela es la que más críticas positivas ha recibido en todo el mundo y se ha traducido en inglés, en marroquí, al árabe, al hindú, al japonés, al chino también. Un proyecto que la misma UNAM hizo enlace con la Embajada de China. Y en China pues tienen programas que están planteados, no sé si para selección de obras especiales, que andan en búsqueda de ello, al conocer que estaba en japonés 5 veces reeditada y publicada. O sea, se vende, se vende y se vende y se vuelven a sacar y se vuelven a vender. Entonces Vamos China a optó darles, por lo mismo. muy bien, démosle Sí, una probadita de tu lectura. Me encantaría, no sé si nos leerías en maya por supuesto que sí. para escuchar la musicalidad y cómo originalmente nació ese poema y después si quieres lo leo yo traducido al español. Claro que sí. Lee. En esta ocasión quiero leerles un poema que se llama 9 años, Bolonjab. Así como las novelas que escribo, los poemas también los escribo con objetivo, con la búsqueda de solucionar un problema social. Y aquí este poema nos habla sobre el incesto y lo que sufren estos niños y niñas en manos de, generalmente como decimos, de los mayores de su casa. Bolonjab. Tinchukawa shakhabob, kamanen ti bolonjab. Kukinam, hachiyahukinam. Shikchahupishil suhui. Mankinalil natzilil, sahkil, mukya, ya mukya sansamal. Kuhel pahalin wotel, hataan, tumenumukil kasil tukul, wala humpeso, humpel si balutialin na. Ukish pahulkoch uba aljail, kuhay kuba tuyok oluhats nok, unok il suhuipal. Kuhatal, kuchachal, kubeti kuyok olingwol.
kumukiajin uchuminin kuxtal, palile bini. Tuyola la el sibal tunatzilil. Bin tuyola sahkil. Kahatzak. Sahkil, mukiajil, tujunal, chanchupal, sujuyil, weni, kusihil ek. Tzokubin, binujel pahal. Tuyola lumankin alilunatzilil. Kuchil shoke, tumukia. Tubonkubachakil. Eke, kuchtak, takubo shelukabob, de tikumachilubolise, kupaik, kukapaik sansamal, takutukin al kusihik tumben bolonjab. ¿Quieres leerlo del libro? Sí, claro. ¿Sí, no? Aunque no entiendo literalmente lo que nos compartes, se percibe naturalmente el poder de las palabras, el dolor, la impresión. Vamos a leerlo en español porque quiero saber qué dice exactamente. 9 años. Pasé de los 8 años. Cumplí 9 años. Duele. Duele mucho. Se ha roto el cristal de la inocencia. Día de la madre. Temor. Dolor. Dolor más fuerte cada día. Cambio de piel. La que tenía ha sido rasgada por las fuerzas del pensamiento malvado. 16 pesos, un regalo para mamá. El disfrute de los colmillos del animal se posa sobre el terciopelo. Transparente de la niñez. La rompe, la masgulle, hace llorar el alma, sufre el interior de la vida. Se fue por un obsequio a mamá, se fue por el temor, inseguridad, sufrimiento, soledad. Se duerme la inocencia, nace el rencor, se ha ido, fue cambiado por un 10 de mayo. El salón está triste, se ha pintado de rojo. El rencor ha profundizado en manos negras que tocan la esfera y la rompen cada día hasta el nacimiento de la nueva luna. 9 años. Cuéntanos. Pareciera que es una niña de 9 años la que nos narra esto. Sí, una niña de 9 años. En las escuelas, no sé si hasta hoy día, antes se hacían trabajos manuales y los niños hacían para entregarle un regalo a la mamá en el Día de la Madre. Sí. Entonces, tengo entendido que a esta niña le entregan un vaso de cristal y un plato de cristal donde iban a colocar por dentro una flor sintética. Pero a la niña se le cae el vaso y se rompe. Entonces se llena de miedo, tal vez miedo a que le peguen por su mamá, a que la regañen, a que lo que fuera a pasar en su casa. Y desafortunadamente se lo confía a quien menos se lo debió de confiar, a su abuelo. Y le dijo a su abuelo cuando fue a comprar que se rompió su vaso y no tenía el dinero para que lo volviera a comprar. 16 pesos. Y él le preguntó de cuánto costaba y ella dijo 16 pesos. Y él le dio los 16 pesos y le dijo, cómpralo. Y luego se los cobró. Y luego la violó a cambio de los 16 pesos. Oh. Ay, Sol, qué poderoso. Y qué real. Y qué... Qué doloroso. Sí. Y sigue sucediendo. Todos los días, a todas horas sigue sucediendo. Somos uno de los países con la estadística más alta de abuso sexual infantil. Y para desfortuna se habla mucho de la temperatura del estado de Yucatán. Es como el número 1 del país donde se sufren estos abusos a
a niños y niñas. Si fuera la temperatura es porque se les funde el cerebro a esos adultos que son Sí. capaces de pensar, abusar de un infante. Sí, pero así es. Tienes otro que me encantaría. ¿Cómo se llama este? De este poemario, del anterior, que se llama De mis letras en las paredes de la vagina, sale el de 9 años. Y acá tengo Los lamentos del himen, que es el segundo poemario de un proyecto de 3 poemarios. No traje el tercero, que se llama Cópula de Dioses, y que ese es el primer poemario o la primera obra que hace Sol Quemó solo en español. Muy bien. Sí. Este que nos vas a leer también fue escrito primero en maya. Sí. Vamos a escuchar entonces. Aquí en este poemario seleccioné uno que le quiero dedicar a mi mamá, a mi madre, que se llama doña Gabriela, y que ella tuvo la desfortuna de vivir en los tiempos que le tocó cuando quienes mandaban pues eran los papás. Le doy dádiva a este poemario como título, porque cuando fue el abuelo a llevar a su hija a casar, le dijeron por el juez de registro civil: compadre, pero es que yo no puedo casar a tu hija, es una niña. Tenía 12 años. Y entonces él se quedó pensando así pausadamente como un minuto, y de la poca inteligencia que de pronto pueden tener los humanos, que sea servil, dijo: pero ¿y por qué no le quitamos unos años a él y se lo pasamos a ella? Cumplió 15 días mi mamá ese día, al igual que su novio, pero tenía 12. Y la Ya casaron. quiero que nos leas. Léenos, por favor, dádiva. Sí, vale. Tashotahin noschil tiala kupik tiuhelmak. Tashotahin kushal tiala tzaik tiuhelmak. Tashotahin puksik al tiala tzaik tiuhelmak. Shotnahech, shotnahech, shotnahech. ¿Lo puedo leer en español? Tatukulta tzaik kun titen. Kubeital kach in kubikimba titen. In puksik al, in noschil, in kushtal. Ten. Dádiva. Dividiste mi edad para dársela a otro. Dividiste mi vida para dársela a otro. Dividiste mi corazón para dárselo a otro. Dividiste, dividiste, dividiste. ¿Acaso pensaste en darme un pedacito a mí? ¿Acaso yo merecía compartir conmigo el corazón, mis años, mi vida, a mí? Qué hermoso. Qué triste. Y también hay hermosura en lo triste. ¿Tu mamá sabe de este poema? Sí. ¿Y le quieres dedicar este libro a ella? El poema se lo he dedicado varias veces y ella sabe que le tengo dedicado un libro que se llama Tamilak Mentunkulilov, El llamado de los tuncules, que es una novela histórica, también ya traducida al japonés, y se la dediqué para mi madre, que no sabe leer. Qué poderoso lo que escribes. Qué privilegio tenerte hoy con nosotros. No, estoy agradecida por la invitación. Gracias, porque además hizo el viaje específicamente para acompañarnos hoy. Esta es tu casa, nos encantaría volverte a tener. Y a Cuando ustedes, gusten. ojalá se queden antojados de tanta variedad y tanta belleza que nos transmite Sol. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, y yo le quiero decir a todos nuestros televidentes, ya que no tuve tiempo de decirles los libros que tengan o gusten leer, pues
Busquen allá en línea los libros de Sol Quemó, hallarán los títulos y posiblemente en los tianguis, en Amazon. En Amazon se vendió el último de Tella usado, Tella, Muy bien, muy un bien. corazón de mujer, fue vendido en $6,000. De verdad. De verdad. Muchas felicidades. Vamos a intentar Eso que le se dije al que lo vendió. que se reediten tus libros, por favor. Gracias por tenerme aquí. Y nosotros nos emplazamos al próximo episodio de Léemelo. Hasta muy pronto.